Y de a poquito vamos a ir iniciando hasta que me aparezca el OK aquí en el visor de Facebook. Creo que ya estamos definitivamente en vivo. Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en otro encuentro en conversaciones sobre apego. Vamos a ir presentando de a poquito a todos nuestros invitados. Vamos a empezar saludando, como siempre hago, a mi copartner querida, a Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zuleima, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querida Vanessa. Feliz de verte, feliz también de estar acá en este programa tan interesante en el que vamos a estar hablando acerca de los vínculos evitativos y sus consecuencias a lo largo del ciclo vital. Y por supuesto también saludamos a nuestros invitados especiales. Cuéntanos, Vanessa. Tenemos la presencia de Marc Pérez Burriel, que ya también nos ha acompañado, Christian Herreman, que también, y Cristian Thomas, que también nos ha acompañado en varias presentaciones. Este es nuestro programa número 68, así que vamos por más siempre, ¿no, Zuleima? Y como le decía, fuera, nosotros decimos de cámara, fuera del programa, hablábamos con los participantes, que este programa lo hacemos entre todos, ¿no? Todos los participantes, miembros de IAN, de los diferentes IAN a lo largo del mundo, y nosotras quizá como guías un poco del programa, todos estamos co-construyendo estos espacios. Así que estos Así es. 68 programas son de todos, ¿no? ¿Verdad? Qué bonito que lo estás explicando porque es que somos una red y todos, sí, siempre están muy dispuestos a participar, a colaborar, a entretejer y hasta dar opciones de a quién invitar, a quién no, para hacer entonces estos parches tan bonitos y para hablar de la teoría del apego. Absolutamente. Entonces, como bien presentaba Zuleima, vamos a hablar hoy entonces de los vínculos evitativos para poder entender qué consecuencias tienen estas estrategias. Vamos a ir explorando y entendiendo, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de vínculos evitativos, de estas estrategias para estar con otros. Si te parece, Zuleima, podemos ir empezando. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación de nuestro querido amigo, también que está muy al pendiente siempre de todos los programas, así que Cristian Thomas le debemos también mucha gratitud porque siempre está pendiente de los programas, siempre nos está enviando likes y quiero decirles entonces a los que nos están viendo que en Facebook, así como Cristian a veces ha estado allá, también nosotros leemos todos sus saludos, todos los comentarios y vamos a estar pendientes a las preguntas que nos quieran compartir. Les quiero decir que el doctor Cristian Thomas, él es médico cirujano, ginecólogo obstetra de la Universidad de Chile, sexólogo, director general del CH, además es terapeuta individual y de parejas, magíster en psicoanálisis de la Universidad Andrés Bello, postítulo en psicoanálisis intersubjetivo de la Universidad de Chile, además con diplomado en psicoanálisis para adolescentes de la Universidad de París 7 y miembro de la IARPP Chile, miembro de IAN Chile e Internacional, miembro de FLACES y autor de libros del área psicoterapéutica, además consultor de educación sexual en instituciones escolares, conferencista, docente invitado a distintas universidades e instituciones en Chile y el extranjero y además director general de IAN Chile. Y esta presentación así tan extensa, doctor Cristian Thomas, aquí Sí. intentando conectar con su esencia y bueno, estamos aquí todos dispuestos para escuchar. Bueno, muchas gracias a ustedes dos hermosas mujeres y a mis colegas con los cuales vamos a dialogar hoy día. Bueno, para introducir el tema de los vínculos evitadores o evitativos, tendríamos que decir en términos muy generales que dada la condición de altricialidad, es decir, de prematurez y de inmadurez con la cual la cría humana nace, es que necesita imperiosamente la ayuda de cuidadores. Estos cuidadores, que habitualmente son papá, mamá, pero pueden ser miembros de la familia más cercana, ¿cierto? Van a ser fundamentales en poder permitirle a este bebé mantener las funciones vitales. Entre esas funciones vitales, una de las más importantes es tratar de mantener el equilibrio, la homeostasis, le decimos nosotros, que es el equilibrio sobre todo de una serie de funciones que el bebé va a necesitar ir desarrollando y que no las tiene en el momento de nacer y que los cuidadores se las van a prestar. Por lo tanto, los cuidadores juegan un rol fundamental en el desarrollo de la cría humana.
Y distinguimos, gracias al trabajo de John Bowlby y sus colaboradoras, especialmente Mary Ainsworth, eh, 4 patrones con los cuales los bebés empiezan a relacionarse con los cuidadores. 4 formas de vínculo. Y me voy a referir fundamentalmente a uno de los patrones, los otros los vamos a dejar de lado. Uno de los patrones que es el patrón evitador, el vínculo evitador. Yo diría que en términos generales el vínculo evitador es un vínculo de sobrevivencia. Es el desarrollo de una habilidad en este bebé humano, movido por una inteligencia para mí realmente sorprendente, que ya al año de vida, a los 12 meses o a los 18 meses, sea capaz de decidir primero con quién se va a vincular y luego la modalidad con la cual se va a vincular con esa figura en especial. Y lo va a decidir dadas las circunstancias, dadas las lecturas que hace del entorno, dadas las contingencias familiares que se le ofrecen, entonces desarrolla esta forma de vinculación. Y esta forma de vinculación, yo diría que una de las características principales, si es que no es la característica principal, con la cual se va a relacionar con los cuidadores, es la desconexión. Es como una paradoja. Me conecto con desconexión. Y esta conexión desconectada implica fundamentalmente desconectar necesidades propias para no ponerlas en el vínculo y de esa manera podríamos decir alivianar un poco el vínculo y desconectar ciertas emociones que pudieran entorpecer la vinculación con estos cuidadores. Pero al mismo tiempo, junto con utilizar esta desconexión en un cierto ámbito, privilegia en su desarrollo otros ámbitos este bebé humano. Y el privilegia fundamentalmente, que es algo que vemos muy frecuentemente en este tipo de sujeto, un desarrollo cognitivo, es decir, relega un poco lo emocional, no lo pone tan allí en el vínculo, pero sí habitualmente hay un desarrollo cognitivo más importante, lo cual le permite de alguna manera tener una herramienta muy eficaz para poder sobrevivir dadas las contingencias de la vida que lleva. Privilegia también el deber ser. Habitualmente en los apegos evitadores vemos que hay una tendencia al deber ser. Y en este deber ser, hacerse cargo. Y se hacen cargo justamente para que no haya mucho problema. Piensan que haciéndose cargo de las cosas se evitan problemas, controlan mejor la situación. Pero siempre, y con esto termino esta pequeña introducción, siempre manteniendo una distancia. Distancia que puede ser en lo afectivo, poco demostradores de afecto, más bien demuestran afecto en el hacer cosas, poco demostradores de lo emocional, con lo cual tiene sus consecuencias, que la vamos a ver a largo plazo, ¿cierto? Aparecen algunos problemitas de salud, dado que no ponen las emociones así, allí en los vínculos, y también distancia a veces física, que es algo que yo al menos desde la sexología veo muchísimo. La enorme dificultad que van a tener después de adultos para mantener una cercanía física con la pareja o con otras personas. Así que con eso dejo la introducción hecha para que tanto Marc como Cristian puedan seguir eh, desarrollando la idea. Perfecto, Cristian, súper claro, muy didáctico, ¿no? Ir entendiendo de a poquito de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de disposiciones o de vinculaciones evitativas, para que no haya malos entendidos. Estos vínculos evitativos son, como dijo bien Cristian, estrategias. Son estrategias que no se pueden calificar ni de buenas ni de malas, son Exacto. funcionales para lo que la realidad de ese niño, como dice Cristian también, un niño
inteligentemente perceptible, entiende que hay cosas, hay conductas, hay formas que en un ambiente determinado no serían bien entendidas, respondidas o colmadas, ¿no? Y entonces como este niño de pequeño puede entender para dónde ir para poder llegar a un vínculo Mm. interesante y sostenido con su cuidador. Vamos a seguir hablando ahora con nuestro siguiente invitado, con Christian Herremann, también agradecidas con Zuleima de todas las participaciones y predisposición que siempre Christian tiene para estos encuentros. Vamos a contarles que Christian es psicólogo y psicoanalista, que trabaja en todo lo que tiene que ver con trauma complejo en poblaciones vulnerables, que él está de alguna manera encabezando y trabajando con lo que es IAN Francia, ¿no? Así que vamos a ayudarlo también para que esto podamos concretar, la formación de este IAN formal de Francia, y con mucha experiencia definitivamente en todo este tema. Quizá para lo que tiene que ver con poblaciones vulnerables podemos hablar de otro tipo de disposiciones, pero quizá lo evitativo también se debe ver mucho, además de lo desorganizado. Vamos entonces a darle la palabra a Cristian para que un poco de su experiencia nos cuente un poco más sobre estos vínculos desorganizados, perdón. Vínculos desorganizados es la próxima. Descartantes, evitativos. Claro, vínculos Ah, evitativos. Me adelanté con el título que viene. No digas Bien nada, ya está. adelantada. ya lo spoileaste, como Lo dicen ahora. spoileé, lo spoileé. Bueno, no importa. Sí, bueno, pues gracias a todos por la invitación y bueno, ya después de la super introducción de Christian Thomas, pues pensar qué agregar, pues no está tan fácil porque la exposición fue fantástica. Me gustó mucho como dijiste, Christian, que para ganar algo se pierde algo, ¿no? Y es una negociación que suena paradójica, pero que es muy representativa de lo que tiene que hacer toda cría humana para adaptarse a su entorno social, vincular, parental, como quieran llamarle, ¿no? Y efectivamente, una forma de empezar a describir el equilibrio, la estrategia que se desarrolla es, voy a hacer lo que tenga que hacer para conservar el apego. No es que no quiera estar relacionado, es que estoy dispuesto a perder una parte para garantizar que me quede otra, porque no puedo no estar apegado. Alan Strauss nos decía, es el niño, el bebé, el infante, no tiene opción, se tiene que vincular, porque no estamos diseñados para que el infante de 18 meses se caliente solito en el microondas su biberón. Entonces, tiene que negociar. Y el ejemplo que yo siempre doy es una interacción prototípica, ¿no? En donde un niño, un infante está explorando, acuérdense que ese es una de las principales sistemas de motivación, exploración. Entonces, hasta que algo pase, hambre, se cae, se asusta, lo que sea, pero que hace que el sistema de exploración pase al fondo y al frente se active el sistema de apego. Va a llamar a su figura de apego, la cual a través de esta llamada se va a activar en la figura de apego el sistema de cuidado, que va a responder a las necesidades de regulación y de seguridad del infante. Acuérdense, en el apego de Bowlby era más bien la cercanía lo que se buscaba, y luego fuimos entendiendo que en nosotros los humanos es mucho más que la cercanía física, es además de la cercanía física el contacto intersubjetivo, todo lo que es la explicación y el sentido que le damos a las experiencias. Entonces, imagínense un niño que está jugando en el parque, se sube a un columpio, se balancea quizás con demasiado entusiasmo, sale volando, cae, llora porque le duelen las manos, y esto va a buscar la respuesta de su cuidador. Imagínense que ante la necesidad de ser organizado o reconfortado,
el cuidador le dice, no te pasó nada. No es nada, ¿de qué lloras? O sea, no tiene la sensibilidad. Por las propias limitaciones del cuidador, no es capaz de validar, organizar la experiencia de este niño que todavía siente las manos así calientes del azotón que dio. En ese momento, como dice Cristian Thomas, el niño va a tener que escoger a quién le da prioridad. Si a lo que le dicen sus manos o a lo que le dice su cuidador. Y en tanto que crías humanas, sabemos que nuestra supervivencia depende más de nuestro cuidador que de nuestras propias manos. Entonces va a priorizar a su cuidador sobre su propia experiencia y va a aprender que para conservar a su cuidador primario tiene que renunciar a su experiencia y a sus demandas de cuidado. Entonces va a desarrollar lo que llamamos estrategias secundarias. No, dolor, no, si esto no duele, no, esto no es dolor, no, esto no es dolor. Todo bien, ¿eh? Yo del dolor no lo siento. Con eso va a ver inmediatamente, como también dice Cristian Thomas, no son tontos los niños, que el cuidador primario dice, así me gusta, niño macho, o independiente, fuerte, así sí, se ahorra el rechazo, le da orden a algo que está condicionado a una parte de la experiencia y que exige que se excluya toda otra parte de la experiencia. Y muy pronto los niños, a través de lo que se llama el conocimiento implícito relacional, van descubriendo por dónde sí y por dónde no. Y entonces se van estableciendo las bases de esta sobreregulación emocional que, pues, en un entorno que nos exige eso, pues está adaptado a eso. Los problemas vendrán cuando, pues, se va constatando que hay un compromiso, hay una parte de desarrollo que no se ha favorecido y que es fundamental para todas las relaciones interpersonales y para darle sentido a la vida, básicamente. Y ahí creo que con eso acabo para pasar el micrófono a Mark. Bienvenido, Mark. ¿Cómo has estado? Fantástico, fantástico, ¿eh? ¿Qué puedo añadir ya? No. Pues sí que quiero seguir con la discusión porque la encuentro fantástica. Además, cómo se van hilvanando las ideas, ¿no? Mark, ¿me permites presentarte? Vale, perfecto, como quieras, sí. Porque te dejamos sin palabras, Mark. Adelante, adelante, preséntate. Quiero decirle a las personas que nos están viendo en Facebook, porque ahí estamos recibiendo ya sus comentarios, que Mark Pérez Burriel es doctor en psicología, psicólogo general sanitario y profesor lector de la Universidad de Girona. Además es miembro de International Attachment Network internacional y está acreditado como profesor y supervisor de videointervención, terapia de videointervención por el Instituto Internacional de Videointervención Terapéutica. Adelante, Mark. Muchas gracias, Zuleima. Estaba diciendo que esto, la explicación que han hecho mis compañeros es fantástica porque da pie al tema de hoy, ¿no? O sea, como un niño tan pequeño de 1 año, ya tiene configurada una base a partir de las relaciones, ¿no? Eso es un concepto clave de Bowlby, ¿no? Bowlby tiene una idea básica que es que el self se configura a través de las relaciones. De las relaciones que tenemos, ¿no? Entonces, como este niño ya al año de vida ya se le puede categorizar, diríamos, ¿no? En un espectro, porque, o sea, podemos tener las etiquetas, ¿no? De evitativo, seguro, ansioso, ambivalente, pero eso es mejor imaginarlo como un espectro, ¿no? Porque te puedes situar más o menos cerca, ¿no? ¿no? Puede ser seguro yendo para evitativo, evitativo yendo para seguro, y además entra la desorganización ahí también con el trauma y los duelos que
que pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? O que van apareciendo a lo largo de la trayectoria vital. Pero lo fantástico es que ya al año de vida ya un niño se lo puede categorizar y se puede estudiar cómo esta categorización tiene efectos a lo largo de todo el ciclo vital, cómo eso en realidad te ha marcado, ¿no? Esa marcación no es algo fijo, porque evidentemente tenemos capacidades increíbles, ¿no? de modificar, ¿no? Nuestro entorno, de cambiar nosotros, ¿no? También por eso estamos los psicólogos, ¿no? Porque en la terapia justamente no sé si podemos llegar a decir que cambiamos ¿no? los estilos de apego, pero sí que podemos modificar la forma en que estos pueden ser vividos, ¿no? Am, pero pero relacionado con el tema de hoy, ¿no? Cómo eso afecta, ¿no? Hay un libro fantástico de un gran investigador que justamente se ha dedicado a ello, ¿no? Que lo tengo aquí al lado, Alan S. Roof, ¿no? Que justamente explica su biografía, ¿no? Se llama, bueno, está en inglés, lástima no está en español, A Compelling Idea, ¿no? Que es una biografía no solo de su trayectoria académica, ¿no? De cómo ha ido desarrollando pues, el estudio más grande que se ha hecho, longitudinal, ¿no? Justamente a partir de estos estudios que se han seguido estas personas, ¿no? Desde el nacimiento hasta la adultez. Y justamente ha comprobado eso, ¿no? La importancia del concepto, de la idea de envolve y de apego y cómo está afectando a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Marcando eso, que no son, digamos, ¿no? Que el primer año de vida, días evitativos, no te marca definitivamente, sino que es como esa trayectoria que te ha llevado hasta allí y además con una complejidad muy grande que es muy bonito también debatirla, ¿no? Porque no solo, o sea, lo que se está definiendo cuando te están, ¿no? La situación extraña, ¿no? Que es cuando uno se puede categorizar, ¿no? El primer año de vida, este estilo de apego. En este momento, lo que están categorizando es una relación, la relación con tu mamá, pero puedes tener un estilo de apego diferente con tu papá, o puedes tener un estilo diferente también con una relación con una persona también a que pueda estar apegado, la abuela, el tío o quien sea, ¿no? Ah, y eso, aquí comenzamos con la complejidad ¿no? de nuestro tema y lo apasionante de ello también, ¿no? Porque eso justamente nos hace, pues, ¿no? Nos da también herramientas para poder con ello, ¿no? Respecto al tema de hoy, yo creo que es interesante fijarse en unas cosas que se aprenden con este libro, porque el libro que te decía no solo es una de Alan S. Roof, ¿no? No solo es una biografía, digamos, ¿no? de este proceso como académico, ¿no? Del estudio de Minnesota, longitudinal, que es el autor principal, sino también es una biografía personal, ¿no? Y cómo está Alan, eso pues sufrió él mismo un parón en medio de este estudio impresionante en el cual estaba y era el autor principal, justamente por no cuidarse él, ¿no? Por no cuidarse él y que él se da cuenta un poco, pues eso que pues tiene también su propia historia con sus papás, con su dificultad también, ¿no? Se pondría en este espectro más evitativo también, ¿no? Y cómo esas dificultades aparecieron en la adultez, en plena adultez, en el momento más importante académico que tenía, ¿no? Que tenía el estudio más importante, ¿no? Un estudio muy importante que ha tenido mucha repercusión. Y eso le provoca un bloqueo físico, ¿no? Como comentaba justamente Christian Thomas, ¿no? Como los evitativos muchas veces al final ese sufrimiento, diríamos, ¿no? Esa desconexión aparece pues de manera física, ¿no? Con dolores, con incapacidades, ¿no? Marc, Y
Dime. Te pregunto algo, yo te escucho y pienso también que voy integrando que es como si las personas que están dentro de este espectro también se vieran un poco desde la intelectualidad, pero luego la función reflexiva les cuesta mucho y como si apareciera el dolor como ese síntoma que señala que falta integrar un poquito más. Cuéntanos. Ujú. Sí, yo ahora iba un paso, antes de llegar aquí, iba un paso atrás, ¿no? Que es en ese proceso desde, ¿no? Desde el niño que es, ¿no? Que aterriza con las manos, ¿no? Como ha explicado súper bien Christian Herrmann, y que ¿no? Lo invalidan, diríamos, no, tú no, ¿no? Ese dolor no es importante, ¿no? No me vengas con tonterías, ¿no? Eso no. Entonces uno, diríamos, tiene que anular dos cosas, ¿no? Uno, el dolor físico y el otro, el sufrimiento psíquico, ¿no? Y la capacidad de pedir ayuda, ¿no? Que eso es importantísimo, ¿no? Mm, Entonces, esa configuración que ya a primer año de vida se puede vislumbrar, ¿no? A través de una prueba sencilla, prueba de situación extraña, ah, esa situación, lo que es interesante es fijarse cómo se va desarrollando ya el largo ciclo vital, ¿no? Como en la escuela estos niños son tratados por los maestros de una manera diferente que los niños seguros. Ah, de manera que ya no les, tampoco los validan tanto, ¿no? Porque de alguna mm, manera ya interaccionan en función de su manera de su posición, ¿no? Como ya no piden, ya no se les acercan, ya no parecen, ¿no? Como están en su pupitre, no molestan, pues los maestros ya no les hacen caso, no los validan tampoco como han decidido de sus mamás y por tanto, de alguna manera, ese mismo ciclo se repite con otras figuras a lo largo del mm, ciclo vital, ¿no? Con los maestros, con mm, los amigos, con las parejas y mm. entonces llega un momento en que eso puede, ¿no? En la adultez incluso a veces, pues como explica el mismo Alan Srouth, ¿no? Pues puede aparecer eso, ¿no? La enfermedad o el sufrimiento ya en su versión como más clara y definitiva, ¿no? Sí, sí. Eso que está diciendo Marc, para darle lugar también a esta charla de café, como decimos en el programa, es interesante, ¿no? Porque como bien presentaban todos los participantes, esta estrategia vincular no es ni buena ni mala, es adaptada a ese entorno. Pero ¿qué pasa cuando el entorno empieza a crecer y ya el entorno no queda en ese lugar chiquito? Y quizá el entendimiento sería cuando empieza a haber más sufrimiento, porque ya esto afecta en la manera de vincularse, como dijiste, Marc, ¿no? Del adolescente, del adulto, de las parejas, del trabajo, esta exclusión de las partes de su experiencia, este tema, como lo planteaba muy bien también Christian Herremann, ¿no? Y lo retomaba de Christian Thomas, esto de ganar y perder esta negociación, ¿no? Tiene que tener definitivamente una consecuencia en la vida, en el ciclo vital, que empieza a generar sufrimiento. Un sufrimiento que a lo mejor no éramos tan conscientes o no eran tan conscientes cuando era el grupo muy chiquitito, mamá, papá y bebé. ¿Cómo seguimos con esta historia? A ver, ¿cómo lo quieren seguir presentando los Cristian también? A ver qué les parece. Claro, Vanessa, y tú lo has dicho, pero yo quisiera también recabar y cómo el adulto lo puede reconocer Mm, para compartir también con quienes nos escuchan. Sí, bueno, yo diría que una solución se transforma en un problema, es decir, una solución labrada inteligentemente en la infancia con los recursos que se tienen, tarde o temprano se va a transformar en un problema en la adolescencia, en la juventud y en la adultez, sin duda. mm, Y vamos a encontrar esta estrategia transformada en problemas en múltiples campos. mm, Estaba pensando, por ejemplo, en el área de la sexualidad y de la vida sexual, la distancia emocional, la distancia física, las dificultades para expresar las emocionalidades y los afectos, las dificultades, por ejemplo, para regular a otras personas, a la pareja, la dificultad, por ejemplo, en conectar con sensaciones corporales.
que curiosamente te pueden llevar desde un espectro en los hombres, por ejemplo, de tener eyaculación precoz hasta eyaculación retardada. Es decir, está todo el espectro. Hombres evitadores que eyaculan rápidamente para poder salirse rápidamente del vínculo y de esa manera sentirse seguros, porque digamos que el seguro de vida es estar solos y lo más distante de los otros. Sí. Pero por otro lado, estás también en un acto sexual y estás tan desconectado que puedes estar 1 hora y media, 2 horas ahí teniendo sexo, porque en verdad no hay ninguna sensación, por ejemplo, a nivel del pene. Y eso lo vemos con mucha frecuencia. Entonces, evidentemente, no todos los evitadores y las evitadoras han hecho la estrategia de la misma manera. Y ya lo decían mis compañeros, hay algunos que tienden a ser mucho más seguros y hay algunos que se escapan más hacia lo desorganizado. Pero también vamos a encontrar problemas dada estrategia en otras áreas. Por ejemplo, vamos a encontrar más problemas a nivel muscular. Hay más rigidez, hay más problemas de espalda, hay más problemas, por ejemplo, en un músculo específico como es el psoas ilíaco, que muchas veces se confunden con lumbagos crónicos, y en verdad el psoas ilíaco que es un músculo muy especial porque tiene que ver con la expresión emocional. A nivel cardiovascular, por ejemplo, si tú no estás conectado con tus sensaciones, bueno, no te vas a dar cuenta de lo que te pasa. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que han tenido una apendicitis y al 5.º día van al hospital y ya están con una peritonitis. Es porque tenían que trabajar, completamente desconectados. Y el dolor del abdomen, no, si casi no me molestaba, decía. Y llegó con peritonitis. Entonces, puede ser realmente peligroso en algunos momentos la desconexión que tienen con el propio cuerpo. Hay más tendencia a tener infarto, hay más tendencia a tener ictus. A nivel de la piel, por ejemplo, mucho mayor cantidad de eczemas, mayor cantidad de psoriasis, por ejemplo, entre las personas evitadoras. Y a nivel de la salud mental, ¿para qué decir, cierto? Si estás desconectado y si tu estrategia de salida es la desconexión, bueno, hay más disociación. Muchas veces están allí, les están hablando y están, pero no están escuchando, no están recibiendo la información. Hay más déficit atencional. Es decir, la estrategia, reitero, que fue una solución en la infancia y que le permitió vincularse y de esa manera salir adelante, y muchas veces de manera fantástica, porque hay hombres y mujeres brillantes con apegos evitadores, pero hay una parte que les puede causar un problema, especialmente de salud, si no hay una mirada eh, que vaya a explorar un poquito qué es lo que me pasa, porque a veces son tan desconectados que en verdad todo lo que tiene que ver con salud mental, psiquiatría, psicología, no, esas son leceras, son tonteras para otras personas. Yo me manejo muy bien solo, sé lo que tengo que hacer. O sea, hay una cosa muy autosuficiente, pero al mismo tiempo, como decía también Zuleima, ¿cierto? Muy poco reflexiva, muy poco reflexiva. Es curioso, hay mucha intelectualidad y hay poca reflexión. Sí, y esto es interesante, ¿no? Porque en esto último digo, ¿qué diferencia entre la intelectualidad y la reflexión? ¿No? La intelectualidad necesita definitivamente, no necesita un otro, ¿no? Yo puedo ser intelectual leyendo, la reflexión pareciera que necesita de un otro, para reflexionar necesito reflexionar con otro, Así ¿no? es. Entonces, definitivamente todo lo que tiene que ver con empatía, con ponerse en el lugar del otro, con entender que el otro puede pensar diferente de esta mentalización, es imposible cuando no aprendí a mentalizar, porque la mamá que le dice al niño no te pasó nada, es una mamá que no puede mentalizar. Hay Claro, y que le niega la Oh, experiencia también. claro, Se genera mucha resistencia, mucho miedo. sí. ¿Qué dijiste, Cristian? Que ahí te No, que interrumpimos. normalmente está ligada con la pseudomentalización, que son procesos de Exacto. racionalización, de que sobreintelectualización, ¿no? Y bueno, si puedo agregar ahí un alguito que me parece muy interesante lo que están comentando, podría agregar un par de cosas. Una,
que no nada más es la estrategia que consiguió el niño adaptándose a su medio, sino que vivimos una época en la que se idealiza y se favorece mucho este tipo de estrategia hiper autónoma o supuestamente autónoma, que se atomiza la sociedad, donde la gente está cada vez tiene menos contacto de el que estás hablando, Vanessa, con los demás, sino que es a través de un SMS, es así, es así, pero la gente, estamos en una pandemia trágica a partir de las redes sociales y todo eso, y tiene que ver, ¿no? Con una dificultad de usar al otro para corregularse, ¿no? Me parece que otra cosa que podría decir es muy, muy cierto que ellos pierden contacto, y estamos hablando de distintos grados, como dijo Mark, o sea, puede ser desde la persona que tiende a ser más reservada y austera en sus emociones, como puede ser el que verdaderamente no tiene serios problemas de empatía con los demás. Pero sí yo he visto en la clínica que son personas que tienden o a devaluar a los demás, o a idealizar a los demás, o a controlar a los demás. Y esto tiene su razón de ser porque en la medida en que están ustedes señalando un aspecto fundamental, en las relaciones con los demás, en las relaciones interpersonales que nos corregulamos, alguien que tiene dificultad a conectarse emocionalmente, tiene que controlar concretamente al otro. Y es ahí en la terapia en donde muy probablemente, nosotros vamos a estar más cerca de las emociones del paciente que el propio paciente. Vamos a estar nosotros normalmente para acceder al registro emocional del paciente, tenemos que reconocer que probablemente él nos está activamente poniendo en el extremo receptor de todo lo que él no tolera, y que nosotros vamos a estar más en contacto con lo que está sintiendo que lo que él pueda admitir de su experiencia afectiva. Entonces, sentirnos rechazados, sentir que no podemos, que excluidos, todo eso, muchas veces nos está hablando de la experiencia del propio paciente, y esto nos abre la puerta para poderlo trabajar, y a través de la técnica y el estilo de cada quien, pues permitirle, como decía Mark, si no cambiar completamente su estrategia de regulación afectiva, por lo menos sí que tenga una serie de actualizaciones, de nuevas formas de relacionarse, además de las que ya tenía, ¿no? Que aprenda a través de la interacción, de la relación con el terapeuta o la terapeuta. Sí, eso es interesante, me da pie también para comentar esto que decían los tres, ¿no? La intimidad es amenaza, y la intimidad no solo para el afuera, intimar no solo con el afuera, es empezando por casa. Por eso, digamos, no es, y esto está bueno que lo podamos poner en claro, no es que la persona evitativa lo hace a propósito, ¿no? Digamos, la persona no puede conectar con sus propias emociones, porque eso implica sentirse en riesgo. Por eso mismo como terapeutas, Cristian lo saca a luz y lo abro también para el resto, ¿no? Qué cuidado tiene que tener un terapeuta cuando trabaja con personas con un estilo evitativo, porque el querer, ¿no? Proteger o puede generar totalmente lo contrario, porque la persona se siente en riesgo frente al avance del otro. Y eso también se ve en las relaciones, cuántas parejas se han visto, ¿no? Relaciones personales en donde el hombre, esta frase, se va a la cueva y la mujer insiste, o bueno, sin importar sexualidades, ¿no? Digo, en estos roles activo-pasivo, pero digo, ¿cómo se ve también esto de la evitación? ¿Y cómo podemos ser opción? Quizás sería la próxima pregunta para alguien que sufre, porque la evitación es una manera también de cuidarse de un sufrimiento. ¿Cómo podemos ser opción, además de una terapia y todo, en un vínculo con alguien que podemos reconocer con rasgos evitativos o con rasgos
en donde la intimidad es mucho, ¿no? Qué pregunta tan bonita, Vanessa. Ujú. ¿Perdón? Sí, Qué pregunta tan bonita la de Vanessa. Está muy bien que sí. me halague a mí, nosotros nos halagamos entre nosotras también. Claro. Sí. Bueno, yo no sé si contestaré algo de la pregunta, porque es una pregunta muy difícil, pero sí que me lleva a una reflexión sobre el hecho de preguntarnos cómo hemos aprendido nosotros a eso, ¿no? A intimar, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? De conocer nuestra intimidad, respetarla, validarla, y cómo hemos aprendido o de quién hemos aprendido pues eso, ¿no? A intimar con otras personas, ¿no? Hay todo el mundo sexual, pero también hay el mundo, bueno, con los amigos, ¿no? También esa intimidad es importante. Las dos son importantes, ¿eh? Ah, y es una buena pregunta, porque un poco estamos todos como a merced, ¿no? de, de la suerte, ¿no? La suerte que hemos podido tener de encontrar, pues eso, ¿no? Gente que nos ha podido eso, ayudar en esa trayectoria, ¿no? Porque usualmente, pues, somos bastante huérfanos, diríamos, ¿no? De buenos, ¿no? De, de- de personas bellas que nos han ayudado a aprender a reconocer, ¿no? Nuestra propia intimidad. Mm, Entonces, y yo creo que por ahí va la terapia, o sea, o la amistad también, ¿no? O sea, eso que ujú. falta tanto y que comentaba Christian Herrmann, ¿no? Hoy en día con las redes sociales, ¿no? Que todo es como muy bonito, pero en realidad detrás de eso no hay intimidad, no hay relaciones verdaderas, eso es todo falso, en fin, ¿no? Es como una máscara que te pones y que no lleva a ningún sitio. Mm, mm, Es verdad, ¿no? Cristian, si quieres también abre tu micrófono en este café virtual que estás ahí Eh, eh, relegado. yo quiero Por decir lo- algo respecto a lo que sí, decía Mark también, que esta intimidad, eh, que aún en la intimidad con nosotros mismos podemos llegar a sentirnos solos. Mark, entonces también cómo estos diálogos que podemos tener y podemos ir desarrollando para el encuentro con esos amigos, también puede ser mm, una oportunidad de seguir comprendiendo y seguir construyendo nuestro propio concepto de intimidad. totalmente, eso es muy interesante, Zuleima. Nos damos muchas, nos tiramos flores nosotras, pero me parece que es un punto importante el de Zuleima, porque digo, toda relación nueva es una posibilidad de reaprendizaje. Como decía también Ujú. Christian Herreman, no vamos a cambiar un estilo, ¿no? Que ya tenemos tan pegado en la piel, pero sí podemos actualizarlo. Creo que fue esa palabra Ujú, que usó Christian Herreman, ¿no? Actualizarlo. Y estos nuevos vínculos, ya no solo un vínculo terapéutico, sino un vínculo de amistad. ¿No? Nos puede permitir generar algún tipo de movimiento en esta situación evitativa desde alguien que me permita confiar, que puede pedir ayuda, ¿no? Pero todo como esta construcción del principito, ¿no? Darle el tiempo a que la otra persona vaya permitiendo que se acerque. Ibas a comentar algo, Cristian Tomás, me Sí, pareció. que evolutivamente los organismos que son más flexibles son los que son más adaptativos. Y en ese sentido, el apego evitador, el apego ambivalente son patrones muy rígidos. Mm, Entonces el problema no es ser evitador o no es ser muy cercano al otro, como es el ambivalente, sino que tenerlo como única respuesta es el problema. Ante una situación de excelente, estrés, que el sistema se salte el automático y siempre actúe de la misma manera, es ahí el problema. Entonces, excelente. en la Mm, terapia, agregarle algo de flexibilidad, mm, darle un matiz de otras maneras de enfrentarlo, creo que enriquece mucho la salud física, la salud mental del individuo. Y yo creo sí. que se trata un poquito de eso. No creo que sea cambiar el patrón evitador por un patrón seguro. Es difícil. Es difícil porque hay un núcleo central que es inamovible, que son ciertas experiencias que hubo. Además que hay que recordar que ya hay una degradación del sistema nervioso, que eso está. ¿Ya? Mm. En el apego evitador es el más degradado de los tres apegos: seguro, ambivalente y evitador.
Entonces, el tema es cómo le damos un poquito de flexibilidad, una capacidad de autorreflexión, una capacidad de contactarse con el otro, de empezar a leer la emocionalidad y por lo tanto que se haga más adaptativo a las circunstancias nuevas. Sí, esta seguridad ganada, ¿no? Cual prótesis, digamos que al viento fuerte vuelve a salir la base, ¿no? Pero quizá hay recursos para regular y volver a elegir. Quizás Exacto. esa es la parte de no tan suerte, sino la parte del trabajo personal de uno mismo, ¿no? Correcto. Pero digo también, y lo abro, qué difícil cuando hablamos de este tipo de vinculación evitativa, porque el evitativo, recordemos que lo que no quiere es intimidad, entonces qué difícil pedir ayuda para un evitativo. Entonces digo, qué difícil, es difícil en general. Nosotros como terapeuta hemos visto que es más difícil estos pacientes evitativos en terapia porque muchas veces no saben pedir ayuda. El que es más ansioso sobrepide, pero el otro no pide, ¿no? Vanessa, pero algunos la quieren, pero les cuesta. Todo Sí, la necesitan Claro, porque y la sufren, quieren. lógico. Ujú. ese Cristian. es un poco como la paradoja, regresando, creo que Christian Thomas dijo la paradoja, ¿no? Mm. No es que no quieran intimidad, están convencidos de que van a salir perdiendo. Entonces, están en esa paradoja ellos, porque igual que el niño que aprende a inhibirse para poderse acercar, no es para no acercarse. Incluso, o sea, el niño resistente no es que no quiera a su mamá, es que sabe que tiene más mamá si pide menos. Esa es la paradoja. Entonces, no está nada fácil la pregunta. Yo me quedé pensando ahorita un poquito así en proceso primario, ¿qué hago? ¿Qué me ha funcionado a mí con mis pacientes que podríamos decir descartantes y así? Y es delicado porque también estamos hablando de conocer nuestro propio estilo de apego y saber que lo que ellos, donde ellos nos traten de poner para manejar la relación, va a activar nuestro propio sesgo, seamos más seguros, menos seguros, o qué tipo de seguro, o qué tipo de evitativo, o qué tipo de ansioso, pero eso va a mover mucho, ¿no? Y yo he visto que hay tres cosas que quizás puedan ser relevantes y que cada quien las use a su manera. Uno, recordarnos que eso que están haciendo es su forma de acercarse, ¿no? Es su forma de acercarse, decía Cristian Thomas, a veces es a través de cosas tan subsimbólicas como un proceso fisiológico, ¿no? Pero eso es esa parte de su organismo tratando de conectar y es nuestro trabajo a traducir el mensaje de lo subsimbólico a lo simbólico y a lo narrativo. Ese es nuestro trabajo. Pero no quiere decir que no estén queriendo conectarse, es que lo están haciendo con los recursos que tienen. Y la otra es, qué importante es asociar o quizás tratar de unir puntos entre lo que ellos dicen que no tienen nada que ver con una serie de efectos que tienden a tener en su entorno. Es muchas veces vienen a consulta más porque ven el sufrimiento de los otros y ellos, según ellos, no tienen nada que ver con ellos, pero su esposa ya los quiere dejar, los hijos no le hablan, o sea, ellos hacen todo bien y sin embargo, algo anda muy, muy, muy mal, ¿no? Y ahí es donde uno pone, o yo voy a hablar por mí, muchas veces sabiendo que hay que ser muy cuidadosos porque como decía Zuleima, la reflexión no es su fuerte, por lo tanto el humor no es su fuerte. Pero cuando uno puede salirse del esquema rígido, como decía Cristian Tomás, y decir algo fuera de su esquema, pero suficientemente cerca para que lo puedan reconocer,
les damos la posibilidad de que nos acepten, acepten nuestra reacción, como por ejemplo, ah, oye, eso me dolió, que, no, oye, que me dejes el dinero así sobre la mesa, que, ¿qué onda? Pues no, así, ya nos llevamos así, en este tono, o sea, me gusta más cuando me lo das en la mano, es más agradable, se siente mejor, ¿no? Ese tipo de cambios en la relación pueden ir abriendo, como decíamos, una posibilidad de irse permitiendo sentir un poco de cómo se siente la relación con el terapeuta. Y darle tiempo a las cercanías, por eso yo traía el Sí. Principito, ¿no? El Principito en esa parte que era domesticar, ¿no? Y decía que domesticar era ir siempre a la misma hora, ir acercándose, que el otro empieza a tener necesidad, ¿no? Ir muy suavecito, porque quizá también lo marcaba Zuleima, ¿no? Hay un sufrimiento enorme y hay una necesidad del otro, pero hay mucho miedo y eso genera como una amenaza. Entonces, es interesante esto también, ¿no? Recordar, no solo lo evitativo, que todos tenemos nuestra forma de vincularnos y de acercarnos. El tema es poder quizá ayudar a quien está sufriendo por esa forma eh, a reconocer otra actitud, o esto que decíamos, ¿no? Otra flexibilidad. ¿Y qué pasa si lo decimos de otra manera o no? Digo, que la persona puede entender sin sentirse amenazada, que quizá lo que está haciendo puede ser leído, aún haciéndolo de buena manera y con buena intención, puede ser leído por el afuera de otra manera, ¿no? El reconocerlo. Pero es muy Ahí, suave, ¿no? Sí. ahí yo creo que es interesante, ¿eh? Bueno, ahora yo me he guardado la pregunta de Zuleima de la función reflexiva Mm, para traerla, volverla a traer ahora. Ah, porque, y está relacionado con ello, y con lo que decimos ahora, porque yo creo que un tema importante, yo creo que en terapia al final lo que, al menos tengo la sensación que hago, ¿no? Que a veces no, no sabes muy bien lo que vas haciendo, pero te funciona, ¿no? Es, intentando hilvanar la narración de lo que le pasa a esta persona, porque justamente esas manos que le duelen y esa invalidación lo que está haciendo es ¿no? disociar como ¿no? Una sensación física, de una necesidad de apego, de una... y si tú en la terapia, como en ese diálogo, vas como uniendo esos puntos y creando una narración, ¿no? de lo que le va pasando a la persona, por ahí vas consiguiendo, ¿no? Eso, ¿no? Ah, la persona se puede narrar, ¿no? Y eso es el gran avance, diríamos, ¿no? Que puede tener esa persona, ¿no? Porque una vez tú eres capaz de narrar lo que pasa, tienes la capacidad de explicarlo y de explicártelo. mm, sí. De acuerdo. Cristian, ibas a decir algo. No, no, sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que Mm, en el fondo lo que se ha desconectado es intentar asociarlo a través de la narración, tomando lo emocional, tomando la función reflexiva y los recuerdos que están siempre tan perdidos en las personas evitadoras. Entonces se reconecta todo el eje cerebral nuevamente. Y yo creo que ahí hay un gran logro y un paso adelante enorme. mm. Cuando Y en empiezan la... a recuperar sueños, por ejemplo, o la memoria. Mm, Maravilloso. mm. Significa que vamos bien. Mm. Y digo, estamos medio en horario, pero también me surgía el tema de la empatía, ¿no? Como algo que podemos ver como característico, ¿no? Diferencial en las personas que tienen estos vínculos más evitativos. Quizá tiene que ver con la propia disociación, digo yo. Como la empatía tiene que ver con sentir al otro desde mis propios canales, ¿no? Porque cada uno siente de su propio registro. Entonces, Mm. la desconexión que uno puede tener propia de quizá esta parte evitativa, va a verse afectada en la manera de captar al otro, porque si no sé captarme a mí, muy difícilmente pueda captar al otro, Sí, ¿no? sí, eso se ve mucho en los papás, ¿eh? En las mamás, ¿no? Nosotros que Mm, trabajamos con Cristian con vídeos, con mamás y papás,
y vemos cómo esa capacidad de, ¿no?, de ver al otro, de empatizar al niño, al bebé incluso, ¿no?, cuando bebés pequeños. Ah, y, y, y justamente, ¿no?, la videointervención puede servir para, ¿no?, para mostrar al niño y ayudar a este papá o esta mamá para que lo puedan ver, ¿no? Porque Tengo, es como no lo ven, ¿no? No ven el sufrimiento del niño, no ven la alegría del niño, no ven cómo el niño conecta con él o con ella. Sí, porque no se ven ellos, ¿no? Esto lo dijiste hace un ratito, es pensarse. Quizá el dolor que le genera ciertas cosas del niño le quita esa sensibilidad tan importante en lo que es la crianza, ¿no? Vanessa, yo siempre he dicho que en Colombia hay una gran necesidad de las terapias grupales. Ustedes, Mm. Cristian y Toma y Mark, eh, ¿qué nos dicen de las terapias grupales para trabajar estos temas? ¿No? Fantástico. ¿No? No, ¿No yo va? creo Sí que va. bueno, yo Tenemos encuentro que todo un es minuto un, para... mm, Ya pero creo que dijiste, es fantástico justamente y liga con un poco lo que hemos dicho. La idea de la terapia es que las personas puedan unir, ¿no?, con vivencias que tienen como apartadas y que no y las puedan narrar, ¿no? Y narrar es eso, es que narrar es compartir algo con. Entonces, la terapia grupal un poco fuerza a ello, ¿no? Cuando tú estás en una terapia grupal y estás diciendo algo, ¿no?, como ahora en nuestro grupo, ah, mm, tienes como esa experiencia de comunicar al grupo algo, ¿no? Entonces, eso es lo que es terapéutico, ¿no? Porque Sí. estás forzando a tu mente a decir algo que tenga sentido para todos que están en el grupo. Sí. Sí, yo me quedo con lo de forzar, quizá por eso creo que depende como todo, no hay algo general, ¿no? Es decir, me parece que Pero tiene que ver con cada persona. Sí, Cristian. también es útil en los dispositivos grupales, que son, es escuchar lo mismo visto desde distintos puntos de vista. O sea, es una toma de perspectiva. Entonces, cuando una persona, en este caso descartante, dice, no le dije a mi pareja que me sentía mal porque no la quería molestar, ¿no? Eso es dicho, ¿no? Y alguien le dice, pues la acabaste molestando más porque las parejas están ahí, se sienten mal si no las consideras porque le estás diciendo que eres una incapaz de ocuparte de alguien y entonces lo que estás haciendo es no validando que ella deja que ella decida si te quiere ayudar o no. Ok, entonces justamente sale de este registro rígido que decía Christian Thomas, que es poco adaptativo porque siempre es la misma respuesta para todo, y oírlo de alguien más, lo mismo, pero de alguien más, a veces es así, y como ven es otra vez poder ver cómo lo que ellos, cómo es la experiencia desde el otro extremo, ¿no? Que a veces es más lo que tienen acceso que lo que tienen ellos adentro. Sí, muy interesante. Estamos muy sobre la hora, la verdad que fue un tema y una conversación muy interesante. Quizá queda un minutito para una última reflexión de cada uno, si te parece, Zuleima. sí, yo tengo una deuda acá con nuestros amigos que están en el Facebook. Bueno, a ver si no, selecciona alguna pregunta, porque tenemos. Rapidito los saludos. Dale, rapidísimo. Mario Lidio, Daniel Hidalgo, Mario Marrone, Mariana Di Filpo, Mario. ATL, Eduardo Mm, Camacho, Ana María Reyes, Enia Carrillo, Karemi Rodríguez, Valentina Jiménez, Olga Jiménez, Andrea Estrada, Rosa María Díaz, Dianita González, la licenciada Fabiola Córdoba, Carolina Salinas y la psicóloga sanitaria Ainhoa Amados. Un saludo para todos ustedes. También nos envía saludos Mul Linda Gia desde Perú. Sara Chinchilla dice saludos a todos, un excelente encuentro, experiencia profesional con un gran recorrido profesional. Ana María Reyes Lobos dice escuchando al doctor Cristian Thomas y ahí, digamos, se hicieron unas preguntas que se fueron desarrollando a lo largo del programa, como la de ATR, y es cuáles serían los recursos para ser más flexibles y qué interesante también la flexibilidad en el terapeuta. Gracias a todos los que siempre están ahí compartiendo las preguntas. Más adelante se estarán respondiendo en el transcurso de la semana.
Exacto. Bueno, ya vamos muy sobre la hora, Zuleima. Simplemente quizá como reflexión, entendamos que acá no estamos emitiendo juicios sobre qué es bueno y qué es malo, que evidentemente estamos intentando acercarnos al sufrimiento de todos los seres humanos, todos los que por ser humanos tenemos, y que la idea es un poco construir y entender que vale pedir ayuda, que estos espacios tienen que ver con eso, ¿no? Con que nos podamos entender, nos podamos reconocer y nos podamos ayudar, ¿no? Cada uno a su manera, respetando las distancias que cada uno necesita. Llegamos entonces al final de este programa, Zuleima, agradecemos a todos, ¿no? Así es, y vamos con las frases de despedida. Ah, bueno, yo ya las había Ten- cortado, pero ah, vamos, una palabra o una frase, yo todavía, Es yo, que, yo llego al final, pero está muy bien. es que al escucharte quedé pensando en que qué interesante sería estar muy en el presente. Sí, Menos Bueno, sí, querer avanzar y más estar en el presente. De bueno, sí. escucharte me Si quedó eso. queréis, dale, comienzo yo dale, seré corto. vamos. Una de las cosas que creo que es importante también, y vale para todos, no solo para las personas con, digamos, del espectro más evitativo, es el trabajar un poco la compasión, ¿no? Desde el terapeuta a compadecer, diríamos, ¿no? Porque eso estás validando todas las emociones y las situaciones que vive la... Y eso es bonito porque cuando en terapia lo haces, Mm. se extrañan, ¿no? Dicen, tienes una sensación como si no lo hubieras vivido nunca, ¿no? Es muy, muy curioso. Y eso remite un poco a la idea también de que, digamos, no dar claves para que ellos aprendan también a autocompadecerse, ¿no? Porque eso es importante, primero, como dicen, ¿no? En los aviones, ¿no? Cuando hay una descompresión, la máscara primero te la tienes que poner tú y después ya cuidas los otros, ¿no? Y eso también nos vale para Esa los me gustó. terapeutas. Entonces, autocompasión y compasión. Y Me gustó compasión. eso. A ver, Christian Herreman. Ah, Porque no, yo diría nada más para todos las personas que se sospechen descartante, nos ayudan más si se dejan ayudar, me gustó. Lindo. ¿no? Wow, qué hermoso. Ujú. Sí. Christian Thomas. Sí, yo le diría a las personas evitadoras, ya está la desconexión, solo falta un pequeño paso hacia conectar un poquito más, nada más. Mm, Oh, sí. por Dios, programazo. Muy lindo, muy lindo. Y quizá también yo diría, si me permiten, quizá ya no es tan necesario, ¿no? Y la flexibilidad en evaluar, que quizá ya no es tan necesaria esa desconexión como si lo era en otra etapa, ¿no? Quizá ya no es tan necesario, ¿eh? Se puede Y estar perdón, siempre. pero ¿qué más? Se quedan con lo bueno, ¿eh? Mm, O sea, se quedan con todo lo bueno que ya tienen, ¿eh? O sea, no es tirarlo a la basura. O sea, es nada más agregarle una actualización nada más, pero se quedan exacto, con todo. un poquito más de azúcar, un poquito más de condimento. Ahí estamos. Bueno, Bueno, siendo el horario y habiéndonos pasado, les agradecemos a todos por esta compañía. Nos vemos de acá a 15 días. No spoileé el tema, así que lo vamos a poner en las redes. Un beso grande a todos Gracias y a muchísimas todos. gracias. Saludos. Gracias. Besos, saludos, gracias. Especial este programa. Muy.